Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mohamed? Bien, bien. Tú eres de Chiapas, ¿no? Sí. Y en Chiapas hay un grupo muy conocido que se llama Los Zapatistas. ¿Qué son los zapatistas? El grupo zapatista es un movimiento de 1994, Sí. surge a raíz de la desigualdad o la gran brecha que existe económicamente, en términos económicos, entre los indígenas y la población mestiza, en este caso de Tuxtla Gutiérrez, que es la zona principal metropolitana. Eso porque los indígenas son más pobres que... O, Sí, el 90% de la población Ujú. es indígena y amerindia, es decir, de otros grupos técnicos, sí. y lamentablemente programas que el gobierno implementa no son lo suficientes para que estos grupos salgan a... Y por eso creció los zapatistas. Así es. ¿Y es un grupo grande? O... Es un grupo grande porque tienen una organización también, organización planificación municipal, Ujú, es decir, conforman municipios autónomos ujú. y por ejemplo Lucio Cabañas, Oventic, municipios autónomos que Sí. no reciben ayuda gubernamental. Ujú. Y estamos hablando de un movimiento entre 6.000 a 3.000 personas, es decir, es un gran movimiento. Sí. Y son estos 6.000, 3.000 personas, sin embargo aún va aumentando con la población indígena que se va adhiriendo al movimiento. ¿Y el gobierno cómo ve a esta organización? En primera instancia los veía como rebeldes, Ujú. como un grupo subversivo, Sí. pero después fue cambiando su forma, su visión, panorama de este grupo, Sí. y ahora es visto como una organización social, Sí. o en este caso humana, Ujú. que tiene ideales, que en este caso el gobierno los trata de negociar estos ideales. Sin embargo, esta gente no está conforme el gobierno, y el gobierno los ve como ¿Y parte de... qué son estos ideales que tienen? Ideales principalmente de justicia social, Sí. democracia en toda su extensión, paz, Sí. paz a cada uno de los presos políticos que tienen el grupo de ZLN, Ujú. y sobre todo pues quieren bienestar social para las familias, que es el principal objetivo de este grupo. Y yo te he oído a veces hablar de que sería mejor si Chiapas se vuelve independiente de México. ¿Es algo de los zapatistas? ¿Es una idea que tienen los indígenas o la gente de Chiapas? ¿O? Pues yo creo que sí, desde que yo tengo 9, 8 años se nos ha inculcado a nosotros un himno nacional propio, Ujú. una historia propia de nosotros, Ujú. que nosotros somos diferentes a México. Sí. Y aparte este movimiento lo que vino a hacer es que jóvenes de mi generación y de otras generaciones piensen en que Chiapas es mejor separado de México. ¿Y de qué manera son ustedes diferentes de los mexicanos? Principalmente en usos y costumbres, también en la lengua, igual que Yucatán. Sí. No tenemos la misma capacidad tal vez de comprender algunos léxicos aquí en el centro del país, De castellano. costumbres castellanas. Y si nos trasladamos a Chiapas es otro mundo, es Sí. muy diferente a lo que te exige en este caso Sí. centro Sí, del yo, país. yo viajé en Chiapas y lo vi. Y creo que, no sé, la naturaleza también es una gran diferencia en cómo se conserva. ¿Tú qué crees? ¿Qué son las diferencias entre estos? Principalmente de que en el sur del país Ujú. dominó otras civilizaciones prehispánicas, Sí. y no fueron las mismas que en el centro del país y en el norte. Sí. Son muy distintas. Y yo creo que estas costumbres siguieron ayudando a que se diversificara México Sí. y que no sea tan diferente, es decir, que Aguascalientes no sea el mismo que Tabasco, ni Sí. Chiapas sea lo mismo que el DF. Eso es lo que creo que le da Y si volvemos al tema de los zapatistas, usted dijiste que luchan por la justicia, por los derechos de los indígenas. ¿De qué manera luchan? ¿Cómo logran este ideal?
¿Qué hacen para hacerlo? Primeramente en 1994 hasta 1996 se dedicaron a una lucha armada. Sí. Sin embargo, cuando son derrotados por el ejército mexicano, Lucharon contra sí, el el ejército mexicano, nunca contra la población civil ni nada, fue contra el ejército mexicano. Cambia la estrategia, o sea, dejan la pólvora y toman la palabra para estar con los medios. Sí. Y ahorita se ha desarrollado eso, o sea, un poco más yendo a los medios, ahorita ya bajo perfil, Sí. pero continúa, digamos, haciendo programas, difusiones entre universidades, de lo que son los ideales, cada Pues, una de la creación. Es más o menos una lucha política, ¿no? Sí, Lo que es ahora. más del lado político Sí. ahora que del lado militar. Así es. ¿Y usted qué opina de los zapatistas? Yo opino, creo que como la mayoría de los jóvenes que apoyan este movimiento, opino que es parte de la democracia que grupos se opongan, en este caso al gobierno, tal vez no de forma militar, pero sí que se cree una plataforma política para que se pueda escuchar a estos grupos. Y sería muy bueno que evolucionara, ¿no? Podría ser sí a una plataforma, a un partido político que apoyara, aunque sean minorías, pero que apoyara, ¿no? Sí. Y que conforme vaya adhiriéndose más al sistema político mexicano, demande más, en este caso legalmente, Sí. o vías de legitimidad, demande lo que ellos primeramente habían alzado, ¿no? En 1994. ¿Y los indígenas siguen una minoría en México? ¿O Lamentablemente son mayorías que son vistas como minorías porque no se les toma en cuenta. Como en este caso en el 2012, el proceso electoral, Sí. muchos de los partidos políticos dan despensas, dinero a estos grupos indígenas, pero esas despensas son como de 200 pesos cuando en realidad ellos se merecen más y solamente se lo van a dar durante una temporada electoral. Y Pues se lo- compran los votos? Sí, solamente por el voto, y eso es lamentable porque ellos necesitan que les dé seguimiento, ¿no? Sí. ¿Y qué partido les compra votos? Principalmente todos, Todos. o sea, todos. Sin embargo, a uno se destaca que es el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, Sí. que desde hace 70 años Gobernó. gobernó y que ha mantenido estas prácticas aún en nuestros Sí. días. Sin embargo, los otros dos partidos principalmente, Sí. las otras dos fuerzas políticas han como que abandonado esas prácticas, no del todo, pero sí algunas situaciones, y ahorita lo vemos en Sí. las elecciones. Sí, y casi son las elecciones. Los tres partidos más grandes son el PAN, el PRI y el PRD. El PAN es más de la derecha, ¿no? Y, el PRD es más de la izquierda y el PRI, por sus principios básicos, son liberales. Ajá. Sí. Pero eso es lo que dice. Sí. ¿Usted por quién va a votar y por qué? Yo creo que voy a votar por el PRD. Sí. Voto por este partido porque yo soy un partidario de la alternancia, es decir que si ya tuvo la oportunidad de estas dos fuerzas políticas en el pasado PRI y ahora en el presente PAN, Sí. yo creo que debemos que darle la oportunidad a la alternancia, en este caso a la izquierda. Sí. Y pues qué mejor forma de votar este 1 de julio por el PRD, que ha demostrado que quiere hacer un cambio permanente, en toda la configuración política, social de México. Y sería un buen experimento democrático darle la oportunidad a este grupo político y no volver otra vez en el pasado como fue, y en este caso castigar electoralmente al PAN de que no ha hecho bien las cosas en estos 12 años que ha tenido la Sí, oportunidad. me dio mucho gusto esta conversación y muchas gracias por la información que me No, diste. para ti. Sí. Y bueno, güey.